La iniciativa Yo Te Incluyo va a realizar un tema sumamente importante, la guarda y crianza de los menores de edad con discapacidad en la República de Panamá. Este tema es muy importante porque establecer quién va a gestionar el cuidado del menor cuando existen diagnósticos que establecen necesidades principales de salud, de desarrollo cognitivo y académico, y determinar cuál de los dos padres va a tener esa responsabilidad es un tema que amerita análisis del marco jurídico, análisis social y establecer cuáles son esos requisitos que se desarrollan en la República de Panamá. Para este tema importante, el día de hoy nos acompaña el licenciado Jorge León Barahona. Jorge, gracias por estar aquí de nuevo en la casa de Yo Te Incluyo para desarrollar este tema tan importante y establecer cuáles son los principios rectores en esta materia tan importante en la jurisdicción de familia. Antes que nada, darte las gracias a ti, Meiki, por esta oportunidad. Darle las gracias a Yo Te Incluyo. Definitivamente que una de las mejores iniciativas que han podido hacer y que existen hoy día son estos podcasts tan famosos y en los cuales pues tenemos el honor de estar hoy día. Muchas gracias, Jorge. Jorge, entrando en materia y con amplia trayectoria en la jurisdicción de familia y conocimiento, ¿qué sería la guardia y crianza y qué responsabilidades conlleva? En palabras sencillas para muchos padres. Bueno, antes de explicarte qué es la guarda y crianza, es importante que tengamos claro que guarda y crianza no es lo mismo que patria potestad, ¿no? Tomando en cuenta la audiencia que tenemos en estos podcasts, es importante que entendamos que la patria potestad es un conjunto de deberes y obligaciones, derechos que tenemos los padres sobre nuestros hijos mientras sean menores de edad y que está consagrado a nivel constitucional. Dentro de la patria potestad, entonces vamos a encontrar figuras como la guardacrianza, figuras como la reglamentación de visitas, figuras como la pensión alimenticia, figuras de administración de bienes y algunas otras más que conforman ese conjunto de normas que es la patria potestad. La guardacrianza, entonces, no está debidamente definida en nuestra ley, sin embargo, sí está reglamentada con el Código de la Familia, con la ley 285 de 2022 y podemos pues definirla como aquel derecho del niño a permanecer bajo la custodia de uno u otro de los progenitores, quien estará con él la mayor parte del tiempo, y al otro progenitor entonces se le otorgará lo que es el derecho de visita, la reglamentación de visita que conocemos. A diferencia del proceso de alimentos que ya hemos desarrollado en otros podcasts, Jorge, ¿qué requisitos yo debo presentar? Y si debo estar acompañado por un profesional del derecho para solicitar lo descrito previamente. A diferencia del proceso de alimentos, efectivamente en el proceso de guarda y crianza, en el proceso de régimen de visita, ojo, que es un mismo proceso, no son dos procesos distintos. Yo puedo pedir una reglamentación de visita, como puedo pedir una guarda y crianza y que al otro progenitor se le reglamente las visitas, ¿no? Sí debe ser presentado por intermedio de un abogado, ¿no? Para este proceso sí se deben hacer las actuaciones por medio de un apoderado judicial idóneo, a diferencia del proceso de pensión alimenticia. Ok. ¿Qué sucede cuando existen, y voy a dar dos ejemplos? Uno es cuando yo estoy en un núcleo familiar, me divorcio, y yo deseo, no importa sea hombre o mujer, determinar que yo soy responsable y que creo que debo gestionar esa guardia y crianza de ese menor. ¿Qué debo presentar? Bueno, aquí va a depender mucho de la condición de ese menor de edad, de la situación real de ese menor de edad. Como bien dijiste en tu introducción, cuando estamos hablando de menores de edad con alguna necesidad especial o con alguna discapacidad, es importante que esto se acredite.
El vínculo, pues, se acredita con un certificado de nacimiento. Sin embargo, ya situaciones específicas y sensitivas, como una discapacidad, como una necesidad especial que pueda tener menor de edad, sí conlleva ya pruebas un poco más especializadas. A diferencia del proceso de alimentos, este es un proceso que se rige por normas de nuestro Código Judicial, de nuestro Código de Procedimiento Civil, donde la carga probatoria recae sobre quien alega los hechos. Ahora bien, no podemos alejarnos de ese principio del interés superior del niño que rige también esta materia, dándole pues de igual manera facultades al juzgador, facultades al juez de tomar acciones o medidas tendientes a garantizar los derechos de los menores de edad. En el caso de los menores con discapacidad, por ejemplo, como estamos hablando de pruebas que conllevan un nivel de expertise ya muy específico, podemos valernos de psicólogos, de paidopsiquiatras, de neurólogos, ¿no? De especialistas ya con un nivel muy específico para el caso y que deberán acudir al proceso a demostrar y a sustentar por qué pues, hay un diagnóstico y ese diagnóstico qué conlleva. Porque va más allá de simplemente saber si mi hijo tiene X o Y condición, sino esa condición que tiene mi hijo, qué cuidados requiere, qué atenciones requiere, qué tiempo requiere, qué le afecta. El sujeto y objeto más importante del proceso es el menor de edad. No somos nosotros los padres, eso tenemos que tenerlo claro. No se trata del mejor horario para mí o del tiempo que yo quiero salir a jugar con mi hijo, sino del tiempo que él puede, que a él le conviene y que a él le beneficia. Sobre todo si tiene una necesidad especial. Mira, Jorge, aquí hay un tema muy difícil para todos los papás y yo te estoy escuchando detenidamente porque sucede lo siguiente. Cuando son menores con temas de una discapacidad cognitiva o en evaluación, porque muchas veces los diagnósticos no se dan a temprana edad por estudios y desarrollo neurológico, sucede que ese menor debe tener una rutina de manera concreta, tiene que tener adecuaciones curriculares, tiene que ir a actividades extracurriculares, tiene que ir a sus terapias. Entonces muchas veces yo escucho a padres que creen que los menores son como si fuesen muñecos de la Rocha, peor por la pauta comercial gratis, pero ellos creen que estos niños son unos muñecos que tú los compras en un envase, los colocas y ya es mi tiempo. Y sucede mucho a veces en la parte profesional, porque observo personas que están sumergidas en su trabajo, y lo digo porque es como si fuese un escape a la realidad. No los estoy criticando, pero muchas veces dicen, es que la nana se encargue, es que el papá, entonces ellos no le dedican el tiempo oportuno para poder atender al menor en estos temas. Y lo digo como un caso de ejemplo, no es nada principal, pero sí sucede mucho en la práctica. ¿Cómo yo determino, Jorge, que aparte de todo lo que acabas de mencionar, qué requisito debe presentar mi abogado o qué yo debo presentarle a mi abogado para poder establecer que yo voy a ser una persona que voy a tener todos estos requisitos que acabas de mencionar? Mira, Meki, yo con la sinceridad que me caracteriza, debo aquí primero dejar claro que el abogado que entra en un proceso de familia tiene que tener claro que esto no es solamente cuestión de representarte y ganar un caso. Yo soy de la tesis que en los casos de familia no hay ganadores. Correcto. Partiendo de ese punto. Lamentablemente, si tenemos que buscar a alguien, pues el ganador tiene que ser el menor de edad y muchas veces no lo es, ¿no? Entonces, el abogado tiene que estar consciente que esto va mucho más allá de llevar 3 testigos a que digan que soy buen papá o llevar 3 testigos a que digan que tú eres una excelente mamá. El abogado tiene que estar consciente de la responsabilidad que tenemos como auxiliares de la justicia, sobre todo cuando hay algún menor de edad con alguna condición, alguna necesidad especial. Por ejemplo,
yo como abogado le recomiendo a mis clientes que vayan a atención psicológica dentro de sus posibilidades, tanto económicas como de tiempo. Y eso es algo que se hace no solo para el proceso, no porque yo quiero tener un informe que diga que hay X o Y afectación o X o Y situación, sino porque eso es sano. Y en esta vida tenemos que atender tanto la mente como el cuerpo. Claro. Entonces, eso es lo que tiene que preparar el abogado de familia al cliente para que al proceso vaya con todas las pruebas con el objeto de acreditar lo que quiere demostrar, de acreditar lo que quiere, lo que pretende. Si yo planteo que mi hijo tiene una condición especial y tiene una discapacidad, entonces yo debo llevar pruebas tendientes a eso. Y mi abogado debe saber, como profesional del derecho, cómo se practica una prueba pericial. El abogado tiene que tener conocimiento cómo se presentan los documentos contentivos de exámenes médicos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Aquí lo más importante es saber elegir la defensa que vas a gestionar o al apoderado especial que vas a contratar para este tipo de procesos, porque son procesos muy especiales. Entonces, con la experticia que tengo en el tema de ser madre de familia y observar, porque no voy a hablar como abogada, voy a hablar ahorita como madre de familia. Muchas veces pasamos por esos procesos de negación y después de un divorcio, venimos con todo ese arrastre emocional. Lo que pasa es que yo me siento feliz porque yo soy de la generación, somos de la generación que aceptamos que ir a terapia no es algo malo. O sea, aquí la terapia es un tabú, lastimosamente. Todavía estamos en esa edad media de oscurantismo, donde creemos que ir a una terapia nos va a hacer daño. No, ir a terapia nos permite a nosotros canalizar emociones, porque desde el nacimiento del menor el diagnóstico, manejar el tema social y adicionar esa separación que se da producto de diferencias irreconciliables con tu pareja y que tienes un menor o dos menores o tres menores en el núcleo familiar, tienes que velar por ese interés superior del menor. Y acabas de decir algo, Jorge, realmente importante. El profesional de derecho tiene que preparar, gestionar todo el proceso de una manera adecuada con ética. Ética. O sea, si tú no tienes ética, decirle al padre o a la madre con la sinceridad, hablar con la verdad, mirarle a los ojos y decirle, disculpe, lastimosamente lo que usted está haciendo tal vez no sea lo más apropiado para el beneficio del menor. Y yo me imagino, Jorge, que mucha gente o personas habrán estado en desacuerdo en decirle estos temas, pero es mejor ser sincero. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de todo un futuro de un menor de edad. Entonces, la guarda se trata precisamente de eso. ¿Quién de los padres está más capacitado? Tiene mayor conocimiento para poder atender esas necesidades. Cuando hablo del conocimiento es el que va a terapia, el que tiene que hacerle las terapias, ejemplo de lenguaje, llevarlo a terapia ocupacional, saber el tema de las adecuaciones curriculares, porque me ha tocado, Jorge, no, a veces no es necesariamente la madre. En algunos casos hay hombres, yo la verdad me quito el sombrero y lo digo públicamente, yo pienso que en este mundo hay muchos hombres que le dedican su vida al bienestar superior de sus hijos. Y ellos son, yo los veo en las terapias cuando iba a Odelas, iba a diferentes lugares donde la atención es más económica. O sea, yo los veía cargando a los menores y yo decía, eso es amar a su hijo. No entender el proceso, porque créeme que los papás que estamos ahí a veces no entendemos absolutamente los procesos, pero por estudio. Entonces, eso es algo muy bonito. Entonces, Jorge, hablaste de un tema también interesante, que fue la reglamentación de visitas. ¿Cómo se determina en este caso? ¿Cuál sería lo más beneficioso? O de manera general, que me puedas explicar. Ok, nuestra legislación no establece, digámoslo así, un parámetro escrito de lo que debe ser una reglamentación de visita. Se establece el derecho de los padres y sobre todo el derecho del niño a tener contacto con su familia paterna y materna, independientemente de la separación de los padres. Entonces, en los casos
de niños con discapacidad o con alguna condición especial, síndrome de Down, autismo, dependiendo la magnitud y el punto de estos padecimientos, se va entonces a establecer un régimen de visita. Y va a ser muy especial para cada caso, tomando en cuenta la realidad del menor de edad y tomando en cuenta también las posibilidades de ambos padres, ¿no? Claro. Porque te he dado ejemplos muy concretos Ujú. en donde inclusive me pongo anecdótico, Meiki, y a la vez contento porque uno se lleva la satisfacción de haber ayudado cuando uno sabe, y también tirando un poquito la cédula, que uno comenzó procesos con niños que le descubrimos la situación, la discapacidad en el proceso y ya hoy día se han logrado graduar. Claro. Es un orgullo para uno como abogado también conocer esto y ser partícipe y apoyar, porque al final es un trabajo conjunto que hacen ambos padres. Es una de las razones por las que estás aquí, en Yo Te Incluyo, porque la trayectoria que manejas es de admirar en un país donde muchas veces la ética en los temas de familia es muy escasa. Y lo digo porque precisamente acabas de decir algo muy bonito. ¿Cuál es el fin en el tema de la jurisdicción de familia? Lo que acabas de decir. Si ese menor tiene una discapacidad, ¿cómo yo gestiono esas reglamentaciones de visita? Porque muchas veces no permiten el contacto con la familia de los abuelos paternos, maternos. Claro, hay casos, vamos a ser sinceros, hay casos donde hay un riesgo, ¿verdad?, de interacción, hay temas de adicciones, comportamientos, violencia en contra del menor, maltrato, o sea, esos son otro tipo de casos que se deben evaluar con la pertinencia. Para eso se hacen evaluaciones, ¿verdad, Jorge? Sí, es correcto. Y bueno, en esa parte definitivamente que tú manejas mucho más el tema ese de las diferentes tipos de evaluaciones, pero en efecto, tanto el juzgado de niñez y adolescencia como el juzgado de familia cuentan con equipos interdisciplinarios de psicólogos, de trabajadores sociales. Eh, Se supone que deben tener psiquiatras, ¿no? Pero ya temas muy especializados sí a veces son remitidos al Instituto de Medicina Legal, cuando ya hay que hacer una evaluación por psiquiatría o algo aún más especializado por algún neuropediatra, etcétera, ¿no? Entonces sí, es necesario este tipo de evaluaciones y es importante que nosotros como abogados seamos responsables al igual que el profesional con el que nos apoyamos, ¿no? Claro. O sea, tienes que tener un equipo interdisciplinario para todo lo que es la gestión y desarrollo de lo que son los informes de los especialistas para determinar todo lo que son las necesidades del menor y de los padres, que lo acabamos de mencionar. Jorge, un paréntesis brevemente, ¿qué sucede cuando yo cumplo 18 años? Que ese va a ser otro podcast, pero solamente para no dejar a los padres en ese vacío jurídico. Es que allí ya el tema de la guardacrianza y la reglamentación de visita deja de tener vigencia. Sin embargo, allí ya existen otras figuras que pueden venir a ser la interdicción y demás figuras legales que contempla la legislación, donde efectivamente ya un adulto con algún tipo de discapacidad cognitiva, con algún tipo de impedimento mental, pues es necesario que siga teniendo un custodio, es necesario que siga teniendo un tutor, el concepto legal es tutor, que aún con su mayoría de edad pues se haga cargo de sus bienes. O esto también puede darse inclusive por una avanzada edad, un Alzheimer, por ejemplo. Entonces, tal como lo acabas de decir, sí es materia de otro programa, pero definitivamente es una figura que también se da y que también debemos entender, porque muchas veces estos procesos de interdicción, y eso es lo que los colegas no sabemos, y después nos sorprendemos, estos procesos duran hasta que la persona, cuando el padecimiento es permanente, es correcto, duran hasta que la persona fallece. Entonces, como abogados tenemos que manejar esto y primero decírselo al cliente para poder entonces nosotros
hace la representación correcta. Eso sucede también mucho en las discapacidades psicosociales o llamadas algún tipo de enfermedad mental que requiere algún tipo de tratamiento psiquiátrico. Entonces, esto sucede mucho cuando se detecta en la edad de la adolescencia, que eso es son casos que se dan por el desarrollo neurológico del individuo en esta edad, donde se comienzan a manifestar ciertos síntomas en su comportamiento e interacción social. Entonces, Jorge, dentro de las opciones que existen, si yo encuentro que mi excónyuge no está cumpliendo con el deber de establecer el interés superior del menor dentro de la obligación de esa crianza efectiva que pueda vincularse a crear los parámetros de cumplimiento con las terapias y necesidades básicas del menor, ¿qué debo hacer? Bueno, uno primero dentro del proceso de guarda y visita pues puede interponer la solicitud de desacato o las solicitudes que consideremos necesarias. Ahora bien, si ya la situación va mucho más allá y hay un total desprendimiento de la obligación, entonces puede proceder un proceso de suspensión de patria potestad o inclusive ya en un caso extremo, que los hemos visto, donde el progenitor pues no quiere hacerse cargo de su hijo y prácticamente lo tiene en estado de abandono, procede incluso una inhabilitación definitiva del ejercicio de la patria potestad. Y un tema de tipo penal, pues estas conductas se establecen como maltrato al menor. Correcto. O algún otro tipo de conductas si existen agravantes dentro de lo que es las negligencias desarrolladas. Pueden ser de manera dolosa, culposa, pero mira, Jorge, ¿en algún momento de tu experiencia has visto alguna negligencia culposa producto de que no se han cumplido los diagnósticos oportunos a favor del menor? Pues sí, pues sí, pues sí. Sin embargo, creo que para bien las partes he podido observar con el transcurso de los años, han logrado comprender esto Vale. y han tomado las medidas, pero sí se da, no puedo generalizar y decir se da mucho, pero sí he visto casos donde no queremos aceptar una condición y el no aceptar esa condición nos impide dar el apoyo oportuno, dar la ayuda adecuada, la participación correcta. Sí, sí se ve bastante. Pero de igual manera he logrado ver, como te decía anteriormente, que a medida que pasa el tiempo, el progenitor lo internaliza, lo comprende. Por eso es que te hablaba y hablaba de la ayuda Claro. terapéutica para los adultos también. Porque al final uno lo comprende y uno entonces pone de su parte y uno antepone los intereses de nuestro hijo, del menor, por encima de los de uno. Y las cosas fluyen. Claro, por supuesto. Jorge, es necesario tener la guardia y crianza y establecer esa reglamentación de visita para poder establecer cuáles son los requerimientos para adecuaciones curriculares en las escuelas particulares y oficiales, o sea, particulares, perdón, y públicas. Muy buena pregunta, Meki. Mira, la ley 285 establece que existen facultades conjuntas del padre y la madre para todo este tipo de toma de decisiones. Sin embargo, obviamente, el padre que tenga la guarda crianza es el padre que está con el día a día, es el progenitor que está en la cotidianeidad del niño. Y obviamente le corresponderán a él, por derecho de ostentar la guarda, tomar esas decisiones del día a día. Ya situaciones un poco más complejas, un poco más detalladas, pues se está a la expectativa de que se pongan de acuerdo. Y si no, entonces se va ante el juez que conoce el caso y él tomará la decisión. La verdad que es muy triste tener que esperar que un juez, un tercero, disculpa, decida a qué escuela va a ir nuestro hijo porque tú y yo no nos podemos poner de acuerdo. Las adecuaciones curriculares. Entonces, es que son temas con la brevedad, porque tu hijo no puede esperar un diagnóstico, no puede esperar que si escogiste el neurólogo que te gusta, que si escogiste la escuela que te gusta, y también sería muy importante crear esa docencia con el Ministerio de Educación para ver
quién es el que posee esa titularidad de ese derecho de ejercer dentro de lo que son contrataciones de servicio, contrataciones médicas y establecer esa necesidad del interés superior del menor dentro de cualquier tipo o hecho que se dé de manera de urgencia, con carácter de urgencia. O sea, la verdad ese tema me apasiona mucho porque es el día a día lo que uno observa, lo que uno vive y creo que lo más importante aquí es solventar esas dudas, que a dónde debo acudir, qué es lo que debo hacer y cómo puedo actuar. Que la ética aquí es lo que debe privar para poder asesorar a esos núcleos familiares que necesitan tanto ese apoyo. No, sí, la verdad que hay fundaciones que prestan este servicio y de igual manera las universidades en sus consultorios jurídicos, en su servicio social, pues también prestan este apoyo. Como lo dijimos al principio, estos procesos requieren de un abogado, así que si usted está en esta situación y no tiene quizá los recursos para ir de un abogado, puede acudir a una universidad, tanto las universidades estatales como privadas, tanto a distintas fundaciones pues que se dedican a este tipo de representación. Pero lo cierto es que debemos hacer algo y no podemos dejar simplemente que pase el tiempo y no tomar las medidas en beneficio de nuestros hijos. Excelente, Jorge. La verdad creo que hay algo de sentido común que aunque el abogado te represente, asiste a la audiencia. Trata de expresarle al juez tu sentir porque es la necesidad de poder gestionar ese futuro del menor para poder que ese menor cumpla con las metas académicas y educativas y sociales que requiere como individuo. Jorge, agradecida. ¿Algún mensaje final para todos los padres? Por supuesto, no puedo despedirme sin antes agradecerte y agradecer a Yo Te Incluyo pues esta oportunidad y darle el mensaje a los padres pues que en efecto tomemos en cuenta lo importante que es nuestro papel en la crianza durante toda la infancia, principalmente durante los 6 primeros años de nuestros hijos. Y el deber de anteponer los intereses de nuestros hijos sobre los nuestros, dejar de lado el encono y el rencor hacia nuestra pareja, expareja, y poner siempre a nuestros hijos por delante. Gracias, Jorge. Yo también te agradezco, la verdad, reitero mi admiración, el compromiso que has tenido como abogado y la verdad te felicito todos estos años de dedicación y carrera en esta hermosa jurisdicción y gracias por ayudar a muchas personas a cumplir esas metas. La verdad, invito a otras personas que deseen unirse a estas asesorías gratuitas para los padres porque lo importante aquí es brindar ese granito de arena para crear un océano de oportunidades y virtudes para todos los menores, los padres en la República de Panamá que tanto lo necesitan, porque debemos incluir, porque la unidad es inclusión. Gracias a todos por visualizarnos en este podcast y los invitamos al próximo. Bye bye. Gracias.